Hay mucha gente creyente que asegura que Dios existe, por ejemplo, porque dice que el cuerpo humano es perfecto, porque es una máquina perfecta y que no puede haber sido creado al azar, sino por una mente maestra, por una mano creadora. Pero cuando se hace esta afirmación, hay veces que el mismo creyente está un poco confundido, ¿no? Porque cuando uno le dice, bueno, pero el cuerpo humano tiene este problema y tiene este defecto y esto y lo otro, el creyente dice que, bueno, eso es consecuencia del pecado. Esta es la explicación. Pero resulta que hay gente que tiene ciertos problemas y otra gente que no tiene ciertos problemas o enfermedades. Es decir, hay gente que nace con un cuerpo, digamos, prodigioso, hombres o mujeres, inclusive con mucha belleza física, y otros que no, otros que nacen con graves problemas de todo tipo, ¿no? Entonces, si un Dios existe, ¿cuál sería, ¿no?, el criterio para que algunos tengan un cuerpo maravilloso y otros no? Porque si las enfermedades y todos los defectos físicos fuesen un producto del pecado original, todos los seres humanos deberían tener los mismos problemas o más o menos los mismos problemas físicos, ¿no? Pero no es así. Hay gente que tiene, digamos, la suerte de tener cuerpos espectaculares y otros no. Yo me acuerdo cuando, hace mucho tiempo atrás, cuando era creyente, yo era adventista del séptimo día, me acuerdo que en la iglesia había un ritual que se hacía cada tanto, en el cual la gente que había tenido hijos hace poco tiempo lo presentaban en el culto. El pastor los hacía pasar y digamos que los padres los presentaban a la iglesia, a los hermanos, digamos, y se agradecía a Dios y el pastor le bendecía. Era un pequeño ritual, ¿no? Digamos que los bebés que tenían un poco menos de un año se acostumbraba a hacer esto, ¿no? Una vez me acuerdo que habían pasado, creo que 4 o 5 parejas de padres con sus respectivos bebés. Y una de estas parejas tenía un bebé con síndrome de Down. Me acuerdo muy bien que, digamos, había algo que parecía que no estaba en sintonía, ¿no? Porque uno se preguntaba, pero ¿cómo puede ser que los otros 4 bebés estén bien y uno tenga este problema? Pero recuerdo que mi entusiasmo de aquella época, pero sobre todo mi egoísmo con el tema religioso, me impedía ver esta injusticia. Es decir, tal vez surgía algo, una pequeña pregunta, pero en la mente del creyente, en mi mente de aquel entonces, era irrelevante. Es decir, yo no iba a poner contra las cuerdas a Dios para que me explique por qué de esos 4 bebés que estaban ahí en el frente, digamos, que habían pasado al frente en la iglesia, 4 estaban bien y 1 tenía ese problema. Esto es el egoísmo que produce las religiones. Yo mismo lo he vivido. Yo, si hubiera tenido un poco más de lucidez mental en aquel momento, tendría que haberme parado y pedir explicaciones, ¿no? Es decir, es muy fácil decir esto es producto del pecado original, ¿no? Pero resulta que hay gente que no tiene ese problema y otros sí lo tienen. Bueno, lo que quiero decir es que el libre pensamiento racionalista nos permite de ver estas injusticias, nos permite de ver que no hay ningún Dios, ¿no?,
sino que son problemas que lamentablemente a veces tocan a uno, a veces tocan a otros, a veces la ciencia puede explicar por qué, a veces no puede explicar por qué, pero lo que sí podemos hacer es trabajar para intentar ayudar a aquellas personas que lo necesiten. El cuerpo humano no es perfecto. No existe un Dios que haya hecho ni ahora ni antes un cuerpo humano perfecto. Lo que sí podemos hacer es ayudarnos mutuamente para tener una mejor calidad de vida. Hay gente, por supuesto, que tiene cuerpos, como repito, en muy buenas condiciones, inclusive que son bellos físicamente, pero hay otros que no. Es decir, el libre pensamiento racionalista nos ayuda a ser conscientes y a poder colaborar. Y tratar de buscar explicaciones científicas al porqué de que ciertas personas tengan algún problema y otras no. Algunas respuestas la ciencia las tiene y otras no, pero lo importante es no ser egoístas, no darnos respuestas ingenuas, y sí trabajar para ayudar a los demás. Saludos.